Anthony Flew fue una de las figuras más sobresalientes del mundo ateo en el siglo pasado. Y de repente abandonó su ateísmo y comenzó a ser creyente movido por 3 preguntas que, según él, la ciencia moderna no ha logrado contestar. 3 preguntas que, si logras contestarlas, me hago ateo. ¿Crees en Dios? No. 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 Sí. No, no creo en Dios. Tampoco. Lo hacía, pero ya no. Yo también era creyente, pero ya no. Preguntarte esto no es como preguntarte si eres de pizza o hamburguesa o si eres del Barça o del Madrid. Esta posiblemente es una de las preguntas más cruciales que te harán jamás. ¿Por qué no crees? Probablemente sea, yo creo que porque no vengo en principio de un entorno creyente y entonces eso me ha hecho que no esté metido en toda esta cultura, en esta, digamos, en esta dinámica de creer en Dios y demás. Probablemente sea por eso, ¿no? Inicialmente. Bueno, a mí desde que nací no estoy ni bautizada ni nada, crecí en un ambiente bastante ateo, pero durante mi vida sí que me he llegado a plantear si de verdad existía un Dios, una espiritualidad. Yo soy médico y en mi trabajo, con las cosas que veo que pasan, no creo que si hubiese un Dios no pasarían muchas de las injusticias que pasan, la verdad. Yo, por ejemplo, empecé con que la familia tradicionalmente, pues sí que es verdad que me llevó a hacer la comunión, también hice la confirmación, pero ya en el trayecto empecé a cuestionarme a ver si existía o no, porque también estoy ahí en el ámbito de sanidad y al final ves muchas injusticias que dices, ¿cómo puedo yo saberlo? Con el tiempo pues vi que tampoco me hacía falta, no me aportaba nada y no encontré razones de peso para seguir creyendo. Durante toda mi vida he estado en clase de religión, mi familia es cristiana, me he bautizado, pero al final tampoco personalmente no me aportaba nada el hecho de creer o no creer. Yo creía de pequeño y al final es lo que se me inculcó desde pequeño, pero cuando ya empecé a tener mi propio pensamiento, pues empecé a no creer. Sobre todo, pues un poco por el tema de la ciencia y también porque nos han enseñado quizás solo un catolicismo muy tradicional, muy estándar, que se aleja un poco de los jóvenes o de la sociedad actual, ¿no? Es más como la Biblia antigua y demás. Puede que al hablar de Dios pensemos en cosas diferentes y me gustaría saber si estamos hablando de lo mismo. ¿En qué piensas cuando menciono a Dios o cuál es la imagen que te viene a la cabeza? Hombre, la imagen típica sería la de las películas, ¿no? La de un señor con barba blanca, tal, cristiano. Si lo pienso un poco más, realmente es algo que quizá no tenga figura, no tenga forma y sea algo omnipresente, omnipotente. Sobre todo el catolicismo, ¿no? El Jesucristo, Dios, la Iglesia católica y todo esto. A mí me puede venir la creación, también la bondad, la justicia a lo mejor. Diría que la descripción mayoritaria que tiene la gente de Dios, pues una entidad semihumana, todopoderosa, que controla el universo y tal. Figura del catolicismo que al final también te ayuda y te soporta cuando a lo mejor no hay nadie. Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que te cuentan desde pequeño en religión. Debo aclarar que Dios no es ese anciano con barba blanca, ojos azules, perfil griego y cuerpo contorneado que nos ha vendido Miguel Ángel. Según San Anselmo, no podemos encapsular a Dios en nuestra diminuta concepción de Él, ya que Dios es una idea tan elevada que si pudiéramos imaginarla, sería superior a eso. Según la teología, Dios es un ser trascendente e incorpóreo que ha creado el mundo físico y ha dejado huellas que hacen evidente su existencia. Según la filosofía, Dios es la causa última y el fundamento de la realidad. Y según la ciencia, pues no tratan de demostrarlo porque saben que no existe un experimento para eso. Pero si reunimos todos los eventos que nos rodean, Dios es la conclusión más probable y racional. O al menos eso pensó Anthony Flew al abandonar su ateísmo. ¿Has escuchado hablar acerca de Anthony Flew? No. Yo tampoco, no. No, ni idea. No tengo. No. Anthony Flew fue una de las figuras más sobresalientes del mundo ateo en el siglo pasado. Y de repente abandonó su ateísmo y comenzó a ser creyente movido por 3 preguntas que, según él, la ciencia moderna no ha logrado contestar. 3 preguntas que si logras contestarlas, me hago ateo.
Número 1. ¿De dónde aparecieron las leyes de la naturaleza? Claro, el Big Bang es la premisa que se me ocurre de primera. Que cómo aparecieron las leyes de la naturaleza. O sea, no es que haya venido un dios y lo haya creado en el génesis de todo el sistema solar, la Tierra y todo. Esto se creó así, no sé. No sabría decirte científicamente, yo no soy física. Con el Big Bang. Segunda pregunta. ¿Cómo es que el fenómeno de la vida se originó desde la no vida? Bueno, por una serie de reacciones químicas en un principio, pero que de nuevo pueden estar también originadas esa sopa de cultivo que había, ese caldo de cultivo que había, que a partir de ahí se creó la vida y demás, pues también podría estar generado, se podría argumentar que de nuevo podría estar también ocasionado por Dios o no, puede ser de manera espontánea, eso ya. Yo creo que existe una célula que lo crea todo, a lo mejor, no sé, dentro de lo que es la ciencia... Al final somos compuestos químicos que se han ido reincorporando, se han ido evolucionando hasta llegar a donde somos. La evolución. Y número 3, ¿cómo fue que el universo que entendemos como todo lo físico llegó a existir? Por el Big Bang. Pues ni idea, la verdad. Ahí ya no me voy a extender. Aquí ya nada, no sé. Vale. Una pregunta. ¿Confías en la ciencia? Bueno, es una pregunta compleja. O sea, yo soy biólogo y después de que me he metido en todo este mundo, la verdad que todo lo que lo toca el humano a veces se corrompe y la ciencia a veces, la gente de a pie yo creo que no está metida en el mundo, la da como... Realmente casi se ha convertido en una religión, yo creo, la ciencia que se pone como un dogma, es muy dogmática, muy sectaria a veces incluso. ¿Confiáis en la ciencia? Sí. Confío en el método científico, en tanto que se puede equivocar o no, pero no considero que tengamos otra forma de acceder al conocimiento o la verdad. ¿Confías en la ciencia? Sí. Sí. Vale, yo también. Sin embargo, la ciencia no puede explicar cosas que están fuera de su ámbito de estudio y es por eso que deben recurrir a presupuestos filosóficos para hacer ciencia. Y no tiene ningún tipo de sentido negar la existencia de Dios porque las mediciones que usamos para estudiarlo son incompatibles. Y esto sería como tratar de vaciar el océano a cucharadas. La teoría más aceptada nos enseña que hace 13.800 millones de años comenzó una expansión que dio inicio al universo en una trillonésima de segundo, dando lugar a todas las constantes que permiten que observemos orden en lugar de caos. La fuerza de la gravedad, las dimensiones del espacio, la velocidad de la luz. Y no solo eso, chicos, sino que además apareció la vida. Seres con 100 billones de células que contienen la información de 10.000 enciclopedias cada una, con 7.000 cuatrillones de átomos que contienen el ADN con el mejor software disponible. Y no solo eso, miraos en el espejo. Tenéis intelecto, voluntad, raciocinio, moralidad. Y solo encuentro dos posibles respuestas para todo esto: creación o azar. 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 Azar, por así decirlo. Si me tengo que quedar entre esas dos, te diría que azar. El matemático Michel Sterber lo ejemplificó de esta forma tan sencilla. Supongamos que hay 1 millón de chimpancés tecleando una letra por segundo durante 13.800 millones de años. ¿Qué posibilidad habría de que surgiera la primera frase del Quijote? No sé si diría 0 igual. Pues alguna probabilidad seguro. Bastante, bueno, en 13.000 millones de años, bastante pequeña, quiero entender, pero sí que terminará pasando. Michel Sterber es mucho más generoso y dice que la posibilidad es 1 entre 1.000 millones. Y si comparamos estas probabilidades, se reducen exponencialmente cuando hablamos de la complejidad del organismo humano. La realidad es que necesitamos evidencias, y aunque nosotros los cristianos pensamos que estamos rodeados de ellas, yo te hago esta pregunta: ¿qué harías si Dios se te aparece? No sé, saludarle lo primero, supongo. Ser respetuoso, ¿no? O sea, si tengo certeza de que es Dios, pues preguntarle si fue todo con intención, quizá. Igual no fue todo con intención. Todo lo que ha hecho igual no tiene por qué haber una intencionalidad. Hombre, si Dios se me apareciese,
y al final me explicase o pudiese ver que sí que es el que ha creado todo y tal, claro que me volvería creyente. El hecho de que Dios no sea perceptible por nuestros sentidos es parte integral de su grandeza. Si Dios emitiera fotones capaces de ser captados por tu retina, entonces Dios se limitaría a tu rango óptico. Pero según el cristianismo, Dios es exclusivo en esencia. Y el hecho de que no adopte ningún aspecto no es que no exista, sino que no existe nada que esté a la altura de representarlo. Porque mira, Dios podría hacerse tan evidente como las gafas que tienes en tu cara. Dios podría hacer que las estrellas deletrearan su nombre, que cada átomo llevara su etiqueta de fabricación. Pero si Dios se te aparece, te harías pipí en los pantalones. Y no abandonarías tu ateísmo por amor, sino por miedo. Y entonces Dios se convertiría en un dictador cósmico que nos robaría la libertad de rechazarle. Por eso es que Dios nos ofrece una evidencia adecuada, no coercitiva. Y si le escoges, que sea por amor y no por coacción. Y nosotros los cristianos creemos que la evidencia indiscutible para la existencia de Dios se encuentra inmersa en la persona de Jesús. ¿Has oído hablar sobre Jesús? Sí, claro, evidentemente, sí. ¿Y qué piensas de él? Pues la verdad que no mucho, no tengo mucha opinión acerca de Jesús, pero lo veo más como un personaje histórico que siempre se ha... O sea, como que nunca he visto que se haya dado, por lo menos en mi entorno, la importancia que tiene a nivel espiritual, a nivel tal, sino más como un personaje histórico que estuvo lo típico, la resurrección. Según lo que dicen, sea real o no, al final están dando a creer que es una persona muy bondadosa, justa con las personas, que han sido muy injusto con él y todo lo que conlleva al final el catolicismo, pero claro, no sabemos exactamente quién era. Tenemos que confiar en una escritura que no sabemos muy bien si es verídica o no es verídica. ¿Tu caso? Yo claro que pienso que existió, obviamente, pero creo que se utilizó su imagen para fundamentar una religión que al final para mí no es real. Era el Hijo de Dios que bajó aquí a intentar hacer de este mundo mejor y tal, y fue crucificado. A veces Jesús se le concibe como un personaje histórico que se mimetiza en la cultura. Pero lo sorprendente de esta gran celebridad histórica no se encuentra tanto en las proezas milagrosas que realizó en su tiempo, que las hizo, sino también en las afirmaciones que él hizo de sí mismo. Y Jesús hizo dos afirmaciones sorprendentes. Él afirmó ser la verdad y él afirmó ser Dios. Él dijo, soy la verdad sin pelos en la lengua. No es que yo lo diga acerca de él, es que él lo dijo acerca de sí mismo. Es como decirme yo también lo mismo, es decir, yo soy la verdad. Claro. ¿Quién puede corroborar que eso es verdad o no? Claro. Vale, contrastar sus hechos y sus dichos a la luz de este personaje y cuál fue la repercusión histórica que esto conllevó. Y sé que esto chirría en la sociedad relativista del siglo XXI, pero Jesús no afirmó ser una verdad de tantas, ya que además de la verdad afirmó ser el único camino. ¿Y sabes lo que esto significa? Que excluyó a las 5.000 religiones que hay en todo el mundo y dijo, miradme a mí, yo soy el único camino. Y solo tenemos dos opciones. Jesús fue la verdad o no fue la verdad, pero no pudo ser la verdad y no serla al mismo tiempo. La persona de Jesús hizo una afirmación todavía más insólita cuando dijo de sí mismo que era igual a Dios. Si tú, por ejemplo, lees su biografía, podrás encontrar cómo perdonaba pecados cuando esa era una obra que solo se atribuía a Dios y causaba el furor de los religiosos de su tiempo, aceptaba adoración y, escucha, habló de su preexistencia, decía que él ya existía antes de la fundación del mundo y solo tenemos diferentes perspectivas de mirar esto. ¿Estaba loco, mentía o decía la verdad? ¿Estaba en lo cierto o se equivocaba? ¿Qué pensáis vosotros acerca de esto? Al final no podemos saber si Jesús existió o no, puede haber sido un mito, una leyenda o incluso ser una persona que sí existió, pero claro que lo que dices de que podía haber mentido tal, pero si en su caso existió y dijo esas cosas, pues pudo o no estar loco, que al final es una afirmación un poco tal, pero a lo mejor sí que haber mentido o haber intentado eso, haber mentido. El número de fuentes no cristianas sobre la figura del Jesús histórico supera por goleada
al número de fuentes acerca de otros personajes, como lo fueron Aristóteles, Alejandro Magno o Platón. Hay más evidencia de la existencia del Jesús histórico que de la mayoría de personajes que has estudiado en el instituto. Pero ¿sabes qué es lo que hace la diferencia en este personaje? La resurrección. ¿Has oído hablar de la resurrección? Sí, claro, sí. ¿Qué piensas de ella? Hombre, en principio, pues bastante de fantasía se me sugiere, pero no sé. De los años 1975 al 2003 se escribieron 1.400 obras acerca de la resurrección. Entre ellos, autores e historiadores escépticos, es decir, no todos eran religiosos. Y todos llegaron a conclusiones similares. Número 1, Jesús sí murió crucificado. Número 2, su tumba se encontró vacía. Número 3, sus seguidores pasaron de escépticos a creyentes en un instante. Y en último lugar, sus seguidores dieron sus propias vidas defendiendo que Jesús había resucitado. Entonces, ¿qué te impide considerar a Jesús como la verdad y como Dios? Pues de nuevo supongo que es el contexto, mi contexto, que le cuesta a veces el incluir estas ideas sin por lo menos ya no tener pruebas, sino aunque sea haber experimentado, ¿no? Algún encuentro con Dios, no evidentemente que se te presente aquí y te diga buenas tardes, sino pues que, no sé, sentir ese, supongo, no lo sé, ese amor de Dios o bien cuando te pones a orar o no sé, o cuando estás durmiendo te vas a, no sé. Supongo que es eso, ¿no? El tener una experiencia cercana realmente y que yo lo sienta. Me alegro muchísimo que menciones esto. Esta figura, la persona de Jesús, transformó mi vida, o sea, de una forma radical. Y no solo la mía, sino la de millones de personas más. Aunque hubiese existido la figura histórica de Jesucristo, no implicaría que fuese Dios ni todo lo que dicen las religiones. Sí, un poco igual. Al final lo puede justificar de que ellos en ese momento de la historia sí que tuvieron una prueba física de que lo que creían era verdad. Pero también me hace plantear de que otras religiones también habrán tenido ese momento, porque la hacen menos o más válida, porque Jesús se proclamó la verdad única. Claro. Te animo a eso, amigo mío, a que leas sus biografías. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, Jesús ha logrado destacar entre las 120.000 millones de personas que han existido desde la fundación del mundo. Imagino que merece tu atención. Es la persona más famosa de la historia. Merece tu atención. Ponlo a prueba. No lo creo, la verdad. O sea, de momento no creo que... O sea, sí que creo que, por ejemplo, el explorar tu espiritualidad es importante, pero la verdad que ahora mismo no creo que sea el momento, por lo menos. No lo descarto que lo sea en un futuro, pero ahora no descarto que mi espiritualidad vaya por el camino de leer o conocer a Jesús, sino por experimentar otro tipo de cosas, que ya digo, creo que es muy importante, pero ahora mismo la verdad que no creo que vaya por ahí, o sea, lo dudo. Vale. Imagina que me encuentro en un avión a 9.000 metros de altura. Se han roto los dos motores y no hay esperanza de sobrevivir. De repente viene la azafata y me grita: colócate el paracaídas o morirás. Y yo le respondo como tú acabas de decir: bueno, lo siento, es que no es el momento de colocarme el paracaídas porque considero que no he llegado a un tiempo de reflexión. Estarías actuando de una forma inconsciente porque si no te lo colocas vas a morir. Al día mueren 160.000 personas y esto no es una estrategia para infundir miedo, es una realidad como un castillo. Dios ha determinado dos cosas: preocuparte por tener una relación con Él para determinar cuál será tu destino después de la muerte. Si esto ocurre, si esto es real, si la existencia de un infierno, según plantea el cristianismo, es cierta y se te ofrece el medio de rescate que es Jesús y lo rechazas, después Dios, ¿qué tendrá que hacer contigo? ¿Qué piensas? Pues no lo sé. No estás a punta de pistola. Pues no lo sé, la verdad.